Háblame como si estuviéramos acá tomando un café, para que entienda yo que es bastante complicado, ¿eh? Sí. La audiencia lo va a entender rápido, yo bastante complicado. Perfecto. Buenas noches, felices Pascuas, gracias por la invitación. Igualmente. El sistema de bandas es muy simple. Dentro de las bandas, el Banco Central no interviene. Y se mantiene el principio, lo que para nosotros es una roca, y es el principal argumento para sostener que la inflación va a seguir bajando, que es no hay emisión monetaria. El Banco Central no emite la cantidad de dinero, que es lo que determina el aumento en el nivel de precios. La cantidad de dinero está fija. El tipo de cambio flota y la cantidad de dinero está floja. En el piso de la banda, en 1000, el Banco Central compra dólares y además inyecta pesos. Remonetiza, pero contra compra de dólares, recién en el piso de la banda. En el techo de la banda, en 1400, el Banco Central vende todos los dólares. Recordemos que este incremento de 20.000 millones de dólares que produce este acuerdo con el fondo y el resto de organismos, más el ripo del Banco Central, lo dota de desembolsos inmediatos de 20.000 millones de dólares de reservas líquidas de libre disponibilidad. Por lo tanto, tiene un poder de fuego muy fuerte, dada una cantidad de pesos que es muy chiquita y se va achicando con el superávit fiscal primario. Entonces, en 1400, el Banco Central vende dólares y absorbe los pesos. ¿Y por qué vos dijiste, Federico, nos lo dijiste cuando estamos entrevistando con Horacio Cava, que en el Observador 107.9, en la radio, que el sistema de cambio, el sistema de bandas está diseñado para que el precio del dólar converja más hacia 1.000 pesos que hacia 1.400? ¿Por qué? Y muy importante, y esto lo decíamos después del viernes, es cierto, durante el sábado, el domingo, para que la gente se quede tranquila. Primero va en consistencia con lo que siempre vino diciendo Luis Caputo, ministro de Economía, que es, vamos a salir del cepo cuando le podamos asegurar a la gente que no va a haber ningún tipo de tensión. Este es un programa de estabilización, lo tenemos diseñado cuando estábamos en la consultora, con Luis Caputo, Santiago Bausili, Martín Bautier, tiene secuencias, y la salida del cepo era la tercera fase que una vez se podía llegar, una vez que se resolviera la deuda comercial, se consolidara el superávit fiscal, se terminara con la emisión monetaria y se recapitalizara el Banco Central con estas reservas. Ahora, a la gente lo que le importa saber es si el dólar se va a disparar o no, si los precios se van a disparar o no. Pero antes de eso, a mí me sorprendió mucho hoy, creo que esto es un corte de hoy, corríjanme, chicos, Carlos Melconian diciendo palabra más, palabra menos, es mentira que se levantó el cepo. Acá todavía hay cepo. ¿Lo ponés, por favor? ¿Sí? Dale. Y al permitir a personas humanas entrar en el tipo de cambio oficial libre, compra y venta, se lo denominó salir del cepo, cuestión que no es correcta. ¿Cómo? O sea, ¿no se salió del cepo? No, pero por eso, yo sé que cuando digo esto parece buscar camorra, pero porque el título es salimos del cepo y aparecen fotos festejando. Cualquier economista profesional serio sabe que no, porque todavía las corporaciones no tienen libertad cambiaria absoluta y porque todavía hay obligatoriedad de venta de los dólares de exportación al mercado. A ver, Furiase, ¿no salimos del cepo? Bueno, ¿qué festejaron entonces si no salimos del cepo? Totalmente falso, ¿no? Entonces todo el mercado está confundido. ¿Es falso lo que dice Melconian? Totalmente falso. Bueno, bajó el riesgo país, subieron las acciones. Vamos a lo puntual. Las personas humanas pueden comprar dólares sin ningún tipo de límite, sin ningún tipo de percepción, con lo cual personas humanas totalmente se salió del cepo. Para las personas jurídicas, ahora pagan importaciones sin ningún tipo, antes era un mes, ahora la pagan spot. Sin parking. Sin ningún tipo de demora. Una vez que la mercadería está acá, la pagan directamente. Inclusive las pymes la pueden pagar una vez que estén en el puerto del país que nos trae la mercadería. Utilidades y dividendos de este año se liberó, con lo cual todas las utilidades y dividendos de este año... todas las multinacionales que empezaron, que arrancan sus balances, no sé, en enero, febrero, marzo, pueden retirar dividendos. A partir de las utilidades de este año, que se va a efectivizar el año que viene, lo único que quedó es el stock de utilidades y dividendos pasado, que para eso se va a diseñar un BOPREAL, que es un bono del Banco Central en dólares, que va a ser suscripto con pesos, y ahí se resuelve el tema del stock. Obviamente,
Miremos cómo se recibió. Se recibió un país donde los importadores tuvieron una deuda de 50.000 millones de dólares, se le había roto la cadena con su proveedor externo, había un costo de reposición infinito, eso escondía un riesgo de hiperinflación y hoy está todo normalizado. Con lo cual, digo, los datos están a la vista, pero esto no nos sorprende porque hay un grupo de economistas que podría decir porque no entendieron el programa o por mala fe, que vienen teniendo un error sistemático. Decían que no íbamos a sostener el superávit fiscal, que no se podía hacer el ajuste fiscal en un mes como se hizo. Decían que si una vez que se estaba haciendo el ajuste fiscal, que iba a ser con recesión. La economía creció 6 puntos y se terminó con el déficit fiscal de 5 puntos en un mes. Decían que la inflación primero tenía un piso en 8, después en 6, después en 4. Y la bajamos a la zona de 2,5. Decían que después la inflación se iba a bajar, pero a costa de una recesión. La economía creció 6% diciembre de 24 contra diciembre de 23. Decíamos que la salida del cepo la íbamos a dejar para después de las elecciones. Salimos, como siempre estuvo planeado, del momento cero. Recordemos que este sistema de bandas se diseñó en agosto. ¿Por qué la discusión de siempre lo estuvimos planeando? Y no, porque es muy importante, la credibilidad de un equipo económico no es la misma si da volantazos que si tiene un programa económico diseñado por etapas, por secuencias. Por eso se enojan ustedes cuando... Por eso nos enojamos nosotros. No nos enojamos, sino que lo importante es explicarle a la gente. Y los datos van corroborando. Terminamos con el superávit fiscal en un mes, terminamos con la emisión monetaria en 6 meses y terminamos con el cepo en 1 año y 3, 4 meses, que fue, como siempre Luis Caputo dijo, cuando estemos seguros de que no iba a haber ningún tipo de tensión. Y eso, para que eso ocurra, teníamos que recapitalizar el Banco Central desde el lado de los dólares, que es esas letras intransferibles que tiene el Banco Central, producto del kirchnerismo que usó los dólares del Banco Central, hizo un vaciamiento del Banco Central. Pero antes de ponernos tan técnico, porque naturalmente lo explicás perfecto, pero es muy técnico. ¿Cómo no va a impactar? Digo, salimos del cepo. Yo digo, como argentino, cada vez que se mueve el tipo de cambio, impacta fuerte en los precios. ¿Por qué no va a impactar fuerte? Me pregunto con la ¿cómo se llama? Con lo que tengo con de toda la vida. Con el chip que tenemos, el argentino tiene el chip. ¿Por qué esta vez va a ser distinto? Primero, porque el chip que tienen los argentinos es de una macroeconomía enferma. Sistemáticamente, durante años, venimos déficit fiscal, emisión monetaria, y eso genera devaluación, inflación. Entonces los empresarios, por una conducta defensiva, por culpa de esa macro enferma, de todo lo que vimos del kirchnerismo, previenen. Suben por las dudas. Y el subir por las dudas, cuando la macroeconomía está enferma, garpa, puede garpar o zafás. Ahora, cuando tenés una macroeconomía ordenada, donde hay superávit fiscal y donde no hay más emisión monetaria, donde además empieza a haber una competencia, una apertura comercial inteligente, que empieza a jugar más la competencia, se sacan desregulaciones, el subir por las dudas es negativo, porque si detrás de esta salida del cepo la cantidad de dinero sigue fija, entonces si subís por las dudas vas a quedar afuera del mercado, no te lo van a convalidar y te vas a quedar con mercadería sin vender y vas a perder participación en un mercado más competitivo. Ese es el principio de Menger del que habla el presidente. Ahora, y segundo, porque vamos a ser realistas, la gente sigue mirando el dólar, porque esto no se cambia de la noche a la mañana. Obviamente, mañana usted también, lo digo yo y usted también. Por eso, como dijo el presidente, tenemos un sistema de bandas para acotar la volatilidad mientras la gente se va sacando ese chip de encima en la medida que nosotros de este lado estemos dando macroeconomía sana. Si mirás el dólar, se salió del cepo y el dólar, ¿qué pasó? Estaba en 1.360 el dólar libre y el dólar lo que hizo fue converger al dólar está muy cerquita del dólar oficial del viernes antes de la salida del cepo. Cuando me preguntaste por qué estaban los fundamentos dados para ir al piso de la banda, tiene que ver con esto. Porque nunca tuviste una macroeconomía que tiene superávit fiscal, cantidad de dinero fijo y ahora tiene el Banco Central recapitalizado con 20.000 millones de dólares. Además, se viene una oferta de dólares al mercado, que es el campo, que tiene una ventana para liquidar. ¿Estás seguro de eso? Tiene una ventana para liquidar porque en junio, inmejorable, porque en junio suben las retenciones, en el mercado internacional no hay perspectiva de que el precio de la soja sube, llegan con tasas de interés en moneda local que están muy atractivas, producto de la incertidumbre. O sea que mejor que liquiden cuanto antes. Que el campo haga lo que quiera. Nosotros explicamos lo que le sirve. Además de eso, el BOPRIAL, el instrumento que va a sacar el Banco Central para resolver el stock, los dividendos.
se suscribe en pesos, con lo cual va eso a sacar muchos pesos de la cancha y encima esta nueva regulación que permite a inversores no residentes entrar al mercado libre de cambios, que no tiene nada que ver con carry trade, porque hoy hay superávit fiscal, eso va a generar, ¿qué te da esa ecuación? Más dólares y menos pesos. Ahora, hay una parte de la Argentina... perdón, el balance del Banco Central, luego de esta recapitalización, ¿cómo quedó? ¿Cómo quedó? El balance del Banco Central, por eso es tan importante, debe pesos el Banco Central y tiene reservas. Con esta recapitalización puede defender un dólar de 911, si tomamos base monetaria más las LEFIs, si tomas todos los pasivos monetarios del Banco Central... O sea, que es menos todavía que 1.000. Puede defenderlo a 1.000. Entonces, ahora, Federico, ahí tenés las razones por las cuales está diseñado para que vaya al piso. Hay una parte del país que yo te diría que está representada eventualmente, digo, palabra más, palabra menos, por este tuit, a mi entender, delirante, pero que todavía permea en una buena parte de la sociedad, que es el de Cristina. Este sábado de resurrección, les quiero compartir, participación de los asalariados. ¿Sábado de resurrección? Sí. Ese concepto económico sí fue ayer. Participación de los asalariados en el PBI, traducido al... Lo que dice Cristina, palabra más, palabra menos, muestra un cuadro, que cuando hay gobiernos populares, nacionales y populares como el de ella, la participación del asalariado en la torta general es más alta. Y cuando vienen gobiernos no peronistas, ajustadores, con motosierra, como el gobierno de Milei, o el de Macri con menos motosierra, la participación del asalariado baja, y dicho sea de paso, dice que por eso la persiguen, dice yo, por eso es político. ¿Qué para responderla acá? Voy a responder con números. El salario real privado registrado registra un incremento de 13,5% de diciembre. Las jubilaciones de 12,5%, el crédito está subiendo 50% en términos reales y este programa sacó 10 millones de personas de la pobreza. Entonces, debe doler mucho a la oposición ver en números que un programa con superávit fiscal y ortodoxia monetaria está generando resultados a nivel social. Se desplomó la inflación con la economía recuperándose en B corta, sacando 10 millones de personas de la pobreza. Entonces, claramente... ¿Por qué Federico no va... la inflación de abril, usted tiene el REM, ¿no? Todas las consultoras REM. La inflación de abril hasta ahora, ¿cuánto les da? 4 puntos, Mirá, digo yo. No sé. Nosotros no miramos la inflación de corto plazo. ¿Por qué? Porque estamos tranquilos de que los fundamentos de la macro están seteados para eliminar la inflación. Pero más tarde, más temprano. Obviamente... En marzo tuvimos... Venís de una inflación de 3,7. El 3,7 de marzo refleja aumentos en estacionales, en la carne, y toda la especulación, todo el ruido que se generó por la expectativa del acuerdo con el fondo, producto de la ley de Guzmán, nefasta, la cual te hace ir al Congreso. No lo tiene ningún país. Eso obviamente discute un programa que genera expectativas, eso fue lo que generó ruido. Volatilidad. Y parte de eso lo vimos un pase de factura en la inflación de marzo. Por ahí tenés algo en abril para aquellos agentes que siguen mirando, digamos, y no ven que el programa está seteado porque no omitís, entonces no va a haber inflación. Pero estamos muy tranquilos de con nunca se vio en la Argentina superávit fiscal, cantidad de dinero fija y un banco central recapitalizado en un sistema de libre flotación y que se pudo salir del cepo, con lo cual... eso es lo que nos da la tranquilidad. Que tarde o temprano la inflación va a bajar. Si no baja en abril o mayo, va a bajar en junio o en agosto. Bajó de la zona de 25% en diciembre 23, a la zona de 2,5%. Tuvo una suba producto de estacionales y toda la especulación que tuvimos estas últimas semanas. La macroeconomía sigue seteada, sigue preparada para seguir bajando la inflación. Los economistas a los que ustedes critican y la oposición a la que ustedes critican, ¿le hacen daño a la credibilidad del plan económico? Porque en algún sentido, yo digo, está bien, yo puedo comprender que Luis Caputo se sale del cepo y se sale con una emoción porque lo tenía... Evidentemente había 4 tipos que lo tenían guardado bajo 4 llaves. Somos un equipo muy compacto, no hablamos con nadie. No hablan con nadie. La salida del cepo y el sistema de banda cambiaria se estaba hablado con el Fondo Monetario en agosto del año pasado. Queríamos salir en noviembre del año pasado, diciembre del año pasado, enero. Demoró un poco más porque el desembolso del fondo fue un paquete muy fuerte. El fondo
no está acostumbrado a poner un desembolso inicial muy fuerte. Como este era un programa distinto... ¿Cuándo fue el del más del 60%? ¿no? Exactamente, porque el fondo estipula programas donde hace apoyo presupuestario y eso fue lo le que dice demoró. al país, te voy dando de a poco para ver si cumplís. Nosotros ya tenemos toda la macro estabilizada por nuestra cuenta, el programa es el nuestro y solo se demoró porque siempre le dijimos a la gente, vamos a salir cuando no haya ningún tipo de tensión. Nuestros modelos nos daba que para salir sin ningún tipo de tensión, al Banco Central había que recapitalizarlo por 20.000 millones de dólares. Obviamente, eso para el fondo fue un balde de agua fría y es lo que demoró la negociación hasta el día de la fecha. Perdón, te voy a desordenar un poco el programa, Matías. Poneme el tuit del ministro Caputo diciendo, a ver si no me equivoco, sí, a los supermercados, bien Unilever que retrotrajeron los precios de los supermercados, o, a ver, Molinos retrotrajo la suba de los precios, buena reacción y sobre todo gran gestión de los supermercados cuidando a sus clientes. Hoy los supermercados grandes rechazaron la mercadería con listas nuevas de Unilever y Molinos, papá. Esto es Moreno, algunos dicen, che, esto es Guillermo Moreno con mejores modales. No, por favor, es lo opuesto. ¿Por qué? Porque lo que estamos haciendo es comunicar. Los empresarios pueden hacer lo que quieran. Son libres de hacer lo que quieran. Nosotros comunicamos y explicamos el programa. Sobre todo cuando tenés muchos economistas o parte de la oposición que te dicen el dólar se va a 1.800 y la gente lo escucha. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es explicar. ¿Y qué estamos explicando? Cuando no hay emisión monetaria, que es lo que determina el aumento de la emisión monetaria, determina la inflación, si aumentan los precios, queda fuera de la cancha, queda fuera del mercado y te vas a quedar con mercadería sin vender. ¿Pero le explicás o le tirás de la oreja? Porque creo que se van a volver a reunir con las prepagas que habían anticipado un aumento del 3,7% y ahora creo que se va a llevar al 2 y pico. Se explica, se comunica, hay que evangelizar. Es muy importante. Y sí, porque es para el bien, estamos hablando del bienestar del país. Entonces, todo lo que fuimos diciendo, el ministro lo dijo, que iban a faltar pesos, que iban a sobrar dólares, que iba a bajar la brecha cambiaria, que ibas a bajar el riesgo país y que se iba a salir del cepo cuando no había ningún tipo de tensión. Eso no lo dice por decir, lo dice porque atrás hay un programa que está estudiado. Nosotros somos obsesivos del orden macroeconómico. El otro día en esa entrevista con Fantino, Javier Milei en un momento me nombra a mí. Sí. Fíjate la humildad de un grande. Sí, nombra a todo el equipo económico. A todo el equipo, pero en una conversación nos quedamos hasta las 4 de la mañana hablando de la economía, del programa económico. Digamos, nada es casualidad. Todo esto es causalidad. Nosotros hacemos los deberes en nuestro programa y entonces eso nos da una tranquilidad, pero es muy importante comunicar, porque claramente se escucha mucho del otro lado. Y eso economistas que vienen teniendo un error de predicción sistemático, o porque no entienden el programa, tampoco nosotros hablamos mucho, o porque hay mala fe, uno ya no sabe, pero ya los hechos te dicen. Entiendo. Federico Furiase, muchísimas gracias por haber venido. Un placer, muy agradecido, para nosotros es muy importante comunicar, así que a disposición. Muchísimas gracias. Sí, lo volvemos a llamar seguramente. Semana Santa, la gente viajó. Nosotros también viajamos. Nuestro equipo de trabajo también viajó. ¿Y saben dónde fue? A la costa.